Hola, un saludo muy especial para todos. Hoy los saludo desde el sótano, las fundaciones de la Basílica de Esmirna, en la actual ciudad de Izmir. Estoy aquí al lado de esta fuentecita porque les quiero contar la leyenda que habla del origen de esta ciudad. Resulta que Alejandro Magno, que ustedes conocen pues un poco de la importancia de Alejandro Magno, el gran militar griego que instauró este gran imperio helenístico en todo el Asia Menor y más allá, casi llegando hasta la India. Dice la leyenda que alguna vez estuvo cazando aquí en el monte Kalepecaris, que es uno de los montes aquí cerca de la ciudad de Izmir, y tuvo un sueño. Estaba dormido debajo de un arbolito y se le apareció la diosa Némesis y le dijo que debía fundar aquí, al lado de esta fuentecita, una ciudad. Es esta ciudad, la ciudad de Esmirna, que se convirtió después en un importante centro de comercio porque está muy cerca, es un puerto también, está muy cerca del mar Mediterráneo. Esta es impresionante. Miren, este es el sótano de la basílica. Recuerden que la basílica en los pueblos o en las ciudades helenistas, o sea, del imperio helenista y después del imperio romano, las basílicas eran los centros políticos o administrativos. La basílica es el lugar del basilisco, el rey, ¿cierto? Entonces, después, cuando llega la cristianización, las basílicas se convierten en lugares de culto. Pero las basílicas son o eran en la época helenista, antes de Cristo, lugares administrativos. Esta es, como les decía, la base, los fundamentos, el sótano de la gran basílica de Esmirna. Si esta era solamente el lugar administrativo, imagínense cómo sería la ciudad. Bueno, voy a poner esta camarita por aquí con mucho cuidado para que hagamos entonces nuestro ejercicio de lección divina desde este lugar tan bello. A ver, muy bien, desde este lugar tan hermoso, cosa tan improvisada, pero es que quería mostrarles esto tan hermoso, tan bonito. Además que aquí hay sombrita porque hay un sol inclemente también a esta hora, entonces me quise hacer aquí como a la sombrita. Muy bien, ¿qué tal si iniciamos entonces nuestro ejercicio de lección divina para el día de hoy con la segunda carta del libro del Apocalipsis? Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu de Dios, al Espíritu que sopla en el corazón de los hombres para darles aliento de vida, en el Espíritu que es un río de agua viva para todos nosotros. Invocamos la presencia del Espíritu de Jesús y del Espíritu de Dios sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer entonces hoy la segunda de las cartas a la iglesia de Esmirna, una carta cortita. El ángel de la iglesia de Esmirna, escríbele: esto dice el primero y el último, el que estaba muerto y revivió. Conozco tu aflicción y tu pobreza, pero eres rico. Sé que te injurian los que se dicen judíos y son más bien de la sinagoga de Satanás. No te asustes por lo que has de padecer, porque el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes y sufrirán durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. El vencedor no padecerá la segunda muerte. Muy bien, como les decía, es tal vez la carta más cortita de las 7 y habla de algunos asuntos importantes que hay que tener en cuenta. Primero, los cristianos de esta ciudad, una ciudad muy rica, una ciudad grandísima, una ciudad importante durante el Imperio Romano y después el Imperio Bizantino, etcétera, etcétera. Pues tal vez algunos de ellos eran comerciantes y tenían dinero, entonces era una comunidad que estaba, digámoslo bien, no estaba sufriendo como afugias económicas, entonces estaban en una muy buena condición económica, pero el rechazo por parte de sus hermanos judíos, recuerden ustedes que muchos de los primeros cristianos eran judíos y fueron expulsados después de la sinagoga, les trajo muchas dificultades y sufrían mucho por eso. Entonces les dice: no te asustes por ellos, por los de la sinagoga de Satanás, le dice Juan a los hermanos de Esmirna. El diablo se va a meter, porque el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes y sufrirán durante 10 días. Entonces me hace pensar un poco como en las pruebas.
en el sufrimiento que nosotros tenemos muchas veces en la vida. ¿De qué manera nosotros interpretamos, vemos, leemos el sufrimiento en la vida? Para los primeros cristianos, el sufrimiento tenía un valor importante y era que a través del sufrimiento ellos compartían de alguna manera el misterio de la cruz de Cristo. O sea, el sufrimiento de Jesús abrió para ellos la puerta para poder comprender el dolor, el sufrimiento, las angustias de la vida, las dificultades desde otra manera, desde una manera o desde el lado de la esperanza, ¿sí? El sufrimiento que, como dice el mismo San Pablo, el sufrimiento que genera esperanza, el sufrimiento que genera vida, porque no es un sufrimiento estéril, no es un sufrimiento baldío, sino que es un sufrimiento que va a traer, digámoslo así, como una recompensa. Por supuesto que nosotros los cristianos no somos masoquistas, no estamos buscando sufrir, no estamos buscando... Bueno, en algún periodo de la historia se hizo como una exaltación un poco exagerada del sufrimiento, y entonces cuando la vida se acomodó y cuando dejaron de perseguir a los cristianos, los cristianos entonces empezaron a buscar formas de vida un poco más austeras, más rudas, tal vez para sufrir y compartir de esa manera los sufrimientos y los padecimientos de Cristo. Pero yo creo que la vida en general trae sufrimientos, trae dificultades, trae dolores. Por supuesto que nosotros los cristianos trabajamos en el mundo para que los seres humanos vivan con dignidad, para que no haya ese tipo de sufrimiento que no es, que parte más bien como de las injusticias, de esta organización social que a veces tenemos, que no es tan justa ni que es por supuesto parte del plan de Dios. Pero nosotros vemos y aprendemos a leer el sufrimiento con otros lentes, desde otros sentidos, sobre todo el sufrimiento que viene a raíz de, como consecuencia más bien, de nuestra determinación por ser fieles a los principios y a los valores del Evangelio, por ser fieles a la vocación que cada uno de nosotros ha recibido. Y ese sufrimiento entonces hace que nuestra vida vaya teniendo un sabor distinto, que nos desapegue un poquito de esta realidad terrenal que es muy bonita, pero todo se cae, como le decía a un amigo que me estaba preguntando cómo te está yendo en el paseo, ¿qué tal las ruinas? Y yo, pues después de tantos siglos hay muchas cosas que están en pie, pero todo se cae. Sí, porque la vida pasa, porque vamos de paso por este mundo y lo disfrutamos y disfrutamos mucho todas estas cosas bellas, pero sabemos que nuestra vida no se acaba aquí. ¿Cómo vemos el sufrimiento? El sufrimiento que vivió esta comunidad de Esmirna, que a través de la cruz de Jesús encontró como luz y fuerza para seguir adelante. ¿Cómo ve usted sus sufrimientos? ¿Qué hace usted en el momento del dolor y del sufrimiento? ¿Cómo podemos sacar una semilla de esperanza de esas dificultades que vivimos todos los días? Pues ahí les queda entonces una meditación bonita para que hagamos en el día de hoy desde el Ágora. El Ágora es la plaza pública, el espacio público, la fundación, el sótano de la Catedral de Esmirna. Yo me despido, que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana con la siguiente carta del Apocalipsis. Gracias por acompañarme en este viaje. Un abracito para todos, bendiciones y chao, chao.